Desde que empecé el podcast o incluso antes, mi misión con él siempre ha sido dar visibilidad a ciertos aspectos, a ciertos temas que por lo que sea no se habla tanto o incluso de estos temas no se habla lo suficiente en algunos aspectos y mi misión siempre ha sido pues de alguna manera, aunque yo tenga un altavoz pequeño, el dar visibilidad a ello y hablar sin tapujos y hablar con toda la verdad, porque hay diferentes realidades que quizás no se muestran o no se llega a ver del todo. Y bueno, esto es una manera al final de personas que se puedan sentir identificadas de alguna manera, que vean que hay reflejo en esto y que no es algo individual de que no haya más personas así. Así que en este capítulo de hoy voy a hablar sobre un tema, pero no lo voy a hacer solo. Digo, como digo siempre en cada episodio, que todo lo que yo diga, o si estoy acompañado, como va a ser el caso de hoy, no es que seamos expertos o que yo sea un experto en nada, pero sí desde mi experiencia voy a hablar y a contar pues las cosas como son. Así que antes de enseñaros a quién va a formar parte de ese episodio, os tengo que decir también que llevo 2 semanas sin subir episodio, que soy un desastre. Quien me conozca un poco ya lo sabe. Pero bueno, también, bueno, sigo con la garganta un poco regulera, que yo creo que desde el primer episodio que hice en el podcast estoy así medio malo, pues bueno, es como que se me quita, se me pone, se me quita, se me pone. En fin, ahora sí que llega el momento de presentar a la persona que va a formar parte de ese episodio, que tenía muchas ganas de traer y que un poco seguro que sabéis quién es antes de presentarla. Así que nada, va a entrar y se va a sentar aquí conmigo y vamos a hablar de la realidad del TDAH en niños. Así que entra, invitada. Bueno, si no lo sabes porque es la primera vez que me veo, pues es mi hermana y vamos a hablar de la realidad del TDAH en niños porque su hijo, que es mi sobrino, pues lo tiene y creemos, desde que empecé a hacer los guiones del podcast, a ver de qué iba a hablar, se lo comenté de que quería hablar sobre eso porque creo que es importante mostrar la, mostrar la realidad y mostrar diferentes aspectos que no se ven y ella pues encantada de hacerlo, así que ella es Andrea. y va a formar parte de ese episodio y más adelante de muchos más. Así que vamos a empezar a hablar sobre ello y nada, me gustaría también que si te sientes identificada, pues lo puedes dejar en comentarios, ya sea si me estás viendo desde YouTube o desde Spotify y que si conoces a alguna persona así, pues lo puedes compartir para que pues vea otra realidad más que creo que es importante. Así que nada, ¿qué nos vas a comentar, Andrea? Bueno, os voy a comentar un poquito cómo es la vida de un niño con TDAH. Estoy un poquito nerviosa, me emociono de estas cosas. Es normal, no pasa nada. También es que una cámara, sobre todo al principio, si no estás acostumbrado, pues impone. Así que esto es un espacio también para llorar, sí, más que he llorado yo en los episodios. Pero bueno, aquí se va a contar todo y vamos a hablar de todo sin censura. Bueno, lo primero que vamos a hablar, porque creo que para llegar a todo, a todos los puntos, es poner un poco de contexto y al final es entender el cómo te das cuenta tú, en este caso, como no vamos a hablar de su caso en concreto, sino que es de un niño que, al fin y al cabo, es su hijo, es como te enteras, cómo te das cuenta, cómo eres consciente al final de lo que hay y de lo que es. Bueno, yo me enteré cuando mi hijo era bien pequeñito, era muy nervioso, siempre estaba tocándolo todo, no paraba quieto, interrumpía mucho. Y claro, yo cuando me enteré que yo veía que algo era diferente, yo fui al médico, al pediatra y se lo comenté, que primeramente se dan cuenta en el colegio. Pero yo fui al ambulatorio y se lo comenté al pediatra y efectivamente le hicieron prueba, lo mandaron a psiquiatría, psicología, neurología y le hicieron pruebas de la cabeza y efectivamente tenía TDAH. Claro, al principio yo no sabía lo que era eso, entonces yo me quedé en shock, fui a investigar cómo era eso,
Estuve investigando por internet, por libros y poco a poco me fui calmando. Pero al principio es un shock. Pero claro, uno no sabe lo que es eso, que no es ninguna enfermedad, que quiero recordarlo, es un trastorno. Estoy hablando muy rápido porque estoy muy nerviosa, ¿vale? Yo cuando el pediatra me comentó varias cosas, cuando fui a llevarlo a hacer las pruebas, me lo comentaron, échate tranquila, que eso no es nada malo, al revés, es muy bueno, pero claro, uno se agota, y más cuando es más pequeñito, ahora tiene 8 años, ya está hecho un hombrecito, pero todo el rato tocándolo todo, interrumpe mucho. Yo no sabía que era eso, yo me agobié al principio, pero con apoyo de casa, apoyo de médicos, psicológicos, me ayudaron bastante Claro, a sobrellevarlo. claro, al final, al principio es un poco que te ves en la situación que no sabes cómo actuar. No hay tan poca información porque sí que es verdad que hoy en día, ahora sí que pues se Ahora hay más. muestra mucho más en redes sociales, pues también es Claro, una herramienta de comunicación muy potente porque hay personas que están pasando por diferentes situaciones y que al final lo puedes ver y saben más información. También hay pues libros, ¿no? Que te puedes informar, que también hablaremos al final de eso, pero es muy complicado al principio el cómo actuar y también el no saber, no saber el no saber del tema. nada, claro, porque tienes poca información, no sabes cómo llevarlo, sí que es verdad que pues al final los profesionales son diferentes pautas que hace que pues todo vaya mejor y que tú poco a poco pues entiendas más del proceso, entiendas más cómo es el proceso del niño y es mucho más sencillo. O sea que menos mal que sí que te guían mucho los profesionales en esto. Pues sí, la verdad es que sí. Yo era todo el rato, iba al pediatra, preguntaba en el colegio, que es cuando también se dan cuenta, a los psicólogos, yo todo el rato preguntaba, porque como yo no entendía, yo no sabía qué era eso, y preguntando, te aclaras tú y aclaras al niño y ayudas al niño a que esté más tranquilo y no esté tan nervioso. Totalmente. Y eso es muy bueno, el poner interés en el sentido de preguntar, porque muchas veces si no preguntas tú al final no te dan como más información, no sabes de más y bueno, es importante el preguntar. También a veces se encuentra uno en la situación de que el colegio, cuando eres un niño, pues pasas muchísimas horas allí y te ves en la situación de que no sabes si lo están ayudando de verdad, no saben si cómo están actuando de verdad. Yo sé que, que los profesores de colegio pues son maestros que no son pedagogos, no son psicólogos, entonces no son tan expertos en el tema o no profundizan tanto porque también a veces no tienen los recursos necesarios, pero al final es una parte muy importante el colegio y Porque es que pasan la mitad del día en el colegio y la otra mitad del día en casa. Ayudar mucho también los profesores, que en muchos casos no ayudan demasiado. Totalmente. Y al final, aunque los profesores estén para enseñar, que realmente no son para educar, porque se supone que son los padres los que educan, pero también al final los niños lo ven como unos referentes más, al igual que los padres. Entonces, si ven en diferentes situaciones que no está tratando al niño como es debido, y no porque lo tenga que tratar de manera especial, porque Es uno tenga de algo. igual, es igual. No es que sean diferentes, son iguales, todos son iguales. Lo que pasa es que él tiene esa condición. Totalmente, no es lo que decía, que no es que lo tenga que tratar mejor o más diferente porque tenga diferente condición, tenga diferentes trastornos, sino que quizás necesita algunas cosas, algunas tienen determinadas necesidades que a veces los profesores pues no se le da. Entonces, coméntanos un poquito si quieres, para que se vea también pues un poco la realidad de cómo es a veces en el colegio pues la situación, que a veces pues no se lleva tan bien, otras se lleva mejor Claro. y en fin. La verdad que en infantil muy bien, estuvo los 3 años que tocan infantil, estuvo demasiado bien. Yo no tuve ninguna queja con la profesora, era un encanto, era una maravilla. Pero llegamos a primaria y la cosa no va tan bien. Mm,
me vienen muchas quejas sobre que mi hijo no presta atención, no tiene buen comportamiento, se pelea con niños, tiene bajo rendimiento escolar y al principio no tenían las adaptaciones que tienen que tener para los niños con TDAH. Entonces yo fui al colegio, eran reuniones constantemente, llamadas de teléfono, de que tu hijo no se comporta bien, mmm, se pelea con los niños y claro, no va tan bien. Es más, estoy pensando en cambiarlo porque no me va tan bien en el colegio. Y no es porque él no sepa, porque él sí sabe. Eso es otra cosa que los profesores suelen decir que él no sabe, como no sabe, no hagas esto, como no sabe, no hagas esto. Entonces él nunca aprenderá. En casa es diferente. Es que es normal, le cuesta más trabajo porque hay más estímulos en el colegio. Hay más clases que están alrededor. Hay más profesores que están gritando porque los niños no se callan. Los niños gritando, el ruido del sonido del colegio. En casa es más tranquilo, más diferente. Entonces, a la hora de los deberes, a la hora de estudiar, es muy diferente. La relación con el colegio no es tan buena y no estoy muy contenta. Siempre he tenido, además, lo he tenido que quitar del comedor porque él no comía, él se levantaba, él no puede estar sentado tranquilo porque tiene que moverse constantemente y era llamada de teléfono, mira, ayer hay esto, no come, se levanta y era llamada tras llamada y dije, mira, hasta aquí, se acabó, fuera del comedor y que coma en casa. Y no estoy muy contenta ni con el profesorado que hay en el colegio de mi hijo, ni con el colegio en sí. Porque es un poquito fuerte lo que voy a comentar, pero lo voy a soltar. Un día mi hijo se fue del colegio, ¿vale? Se escapó, más compañeros, pero se escapó y me enteré a la hora de recogerlo, a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa? Que en ese colegio no hay vigilancia. Entonces, pues no sé qué manera fue, salieron del colegio, había una carrera y fueron a un parque donde iban a calentar. Comentaron el profesor a las 2 de la tarde una reunión que había, pues claro, yo me quedé en shock. Es que cómo va a salir un niño de 8 años del colegio, es que no cabe en la cabeza. También ha estado atrás intentos de salir del colegio. Me lo dijeron cuando ya había pasado 2 semanas. Que es lo que yo digo, que en todos los colegios hay muchas diferencias, pero el profesorado tiene que echar con, si pasa algo grave, llamar a la madre. Porque imagínate tú que lo hubiese atropellado un coche, que lo hubiese llevado, se lo hubiese llevado a alguien en un coche, ¿qué hago yo? Si no me entero hasta las 2 de la tarde. Yo pienso que todos los profesores entiendo que se agobien porque son muchos niños y demás, pero si no te gusta la educación, no estudies la educación. Totalmente, a veces pasa que hay profesores que están ahí un poco por estar, pero es que realmente no tienen la culpa los niños. Y al final, esto que ha comentado también es súper importante, lo de que se ha intentado escapar y ya no solo él, sino como más niños. Y vale que por recursos y porque al final a veces no se puede pues tener lo que es más vigilancia, pero sí que es verdad que los propios profesores deberían de estar un poco más pendientes porque puede ocurrir una desgracia mayor. Que ya el que niños tan pequeños salgan del colegio solo es una desgracia porque no se sabe. Pero bueno, afortunadamente no llegó a pasar nada y, y menos mal. Pero claro, donde hay, siempre tiene que haber como un profesor, por si pasa lo que sea, cerca de la puerta, porque tanto niños tan pequeños de 7 8 años como de 11 pueden salir también, que al final es eso, hay que tener muchísimo cuidado. Y es que todo lo que ha comentado es que es una realidad de, hay que saber adaptar las cosas y también el saber cómo tratar a los niños y ver que a pesar del agobio, porque evidentemente pues son muchos niños, son tener que estar para cada uno. En definitiva, el adaptar las necesidades y el adaptar pues incluso los exámenes, si es que tienen exámenes, y también hacerle ver a los niños que son capaces de todo, porque da igual que tenga cualquier tipo de trastorno, que al final es importante pues decirle a los niños que
quizás le cuesta más por la condición que tengan, pero que lograr puede lograr lo que quieran. Y es que a veces el mensaje ese que le dejan los profesores es lo contrario, es pues si no sabes no lo hagas o cosas así. Y al final esto es en la cabeza del niño, pues es Se le queda. como, es mi todo, por decirlo de alguna manera, la profesora y él, si me está diciendo que no puedo, pues será que no puedo. Entonces, pues eso, lo que os decía yo en el primer episodio cuando hablaba un poco de mi infancia es que al final los mensajes que nos dejan cualquier adulto o cualquier persona realmente cuando somos pequeños, luego a la larga nos pasa mucha factura. Entonces, si tú le estás diciendo a un niño, tú no puedes, no hagas esto, el niño que va a pensar siempre, Que pues que no no puede. puede. Entonces, la situación es así. Seguramente pase en muchos colegios más y por eso también pues queríamos contarlo y que ella contara todo bien para que se viera esta realidad y que a veces es que se ve una persona sola, de ver que no tiene este apoyo que se supone que tiene que tener de alguna manera de los que están ahí tantas horas con los niños. Bueno, ahora también para que podáis ver, bueno, ver, os contará también un poco la realidad, quiero que me cuentes cómo es un día de él. Al final, pues, cómo se desarrolla en lo que los días para que si tú, pues, tienes a alguien también en la familia o que conozcas o lo que sea, que puedas ver si más o menos la misma realidad. Evidentemente también hay, pues, diferentes realidades y no todos los niños son iguales, no se comportan de la misma manera. Pero más o menos son muy parecidos, la verdad. Bueno, voy a contar cómo es un día en la vida de él, ¿vale? Él se despierta por la mañana con mucha impulsividad, ya tiene batería cargada a 1000 por hora. Yo le digo que es un Ferrari con frenos de bicicleta, porque es así. Va a tope y los frenos de una bicicleta, como sabéis, va súper mal. Bueno, pues él se levanta con mucha impulsividad. A la hora del desayuno le cuesta bastante que desayune, tengo que insistirle mucho. Una vez que termina de desayunar, nos vamos al colegio, ya se queda allí en el colegio, luego lo recojo y a la hora de comer tengo que insistirle también mucho porque le cuesta mucho trabajo empezar a comer. Una vez que empieza a comer, arranca y no para. Luego nos ponemos con los deberes, que eso es mm, mortal, mortal, porque es que se distrae mucho. Una mosquita y ya está mirando para la mosca, tiene que moverse porque él no puede estar quieto, va a la habitación, vuelve. O sea que podemos tardar prácticamente en hacer unos deberes 2 horas, porque es que está todo el día con mucha impulsividad, la hiperactividad la tiene a 1000 por hora, también tiene baja tolerancia a la frustración, o sea que se enfada muchísimo, algo no le sale y ya se enfada, él no respira. Luego nos vamos a entrenar para que descargue un poquito la impulsividad y aún así la tiene él. Salimos de entrenar, venimos aquí, vamos al parque. En el parque tengo que pararlo y decirle que frene, que no vaya tan acelerado, que se puede hacer daño, porque es que él no ve el peligro para nada, para nada. Mm, una vez que está en el parque, siempre hay rocecillo con los niños, tengo que estar pendiente para que no se pelee, para que no se me vaya para algún sitio, pero todo el rato detrás de él, todo el rato detrás de él, porque es que no lo puedo dejar solo. Luego venimos a casa, se baña, que eso es otra cosa. Hay veces que a la hora del baño es mortal, pues la mayoría me puedo pegar prácticamente 1 hora para que él se quite la ropa. Una vez que se ducha, ya le preparo la cena, se pone a cenar, come como si le quitaran la comida, porque es que engulle a más no poder, tengo que pararlo para que beba agua, un poquito. Otra cosa que quería comentar antes de que se me olvide, él no puede beber agua de las 8 de la tarde, él ya no puede beber agua, porque él se hace pipí en la cama, por la hiperactividad, se lo comenté al médico y me dijo que era por la impulsividad que tenía dentro del cuerpo. Entonces él se levanta y quiere beber agua, agua y no puede. Una vez que termina de cenar, toca la hora de los dientes, que eso es otra cosa que es que lo pienso y me pongo en ese momento. Tarda muchísimo porque no quiere lavarse los dientes, porque está muy cansado. Total, una vez que ya se lava los dientes, ya esperamos a que se duerma
¿vale? Le pongo un cuento o cualquier cosa, le leo algo que a él le gusta y hasta que se duerme. Una vez que se duerme, no se duerme en realidad, o sea, está dormido pero se levanta constantemente, llora por las noches, tiene insomnio, hay veces que es sonámbulo, que se te puede sentar en la cama y aplaudirte las palmas, ¿verdad, Juan? O ponerse en Claro. la puerta, pero un día con él es estresante, la verdad. Es muy estresante para mí y para él, porque va a 1000 por hora. Y los fines de semana ya es mortal, claro, ya no hay colegio, es todo el día en bucle, pero que él lo puede ver, que también está día a día con él y él os va a comentar un poquito también algo que quiera anotar que se me haya olvidado. Totalmente. Bueno, yo lo que quería decir era que es eso, que en o sea, en todo momento es como que necesita soltar todo lo que tiene dentro y claro, no puede parar. Habrá niños con este trastorno que pues lo puedan controlar un poco más, también evidentemente pues el ser más pequeño hace que te cueste más controlarlo. O sea, a medida que te vas haciendo grande, hace que poco a poco pues lo controles mucho mejor, pero claro, un niño con 8 años pues Dime tú. es muy complicado. Y también yo quería añadir, porque claro, yo lo veo todo también de primera mano, y es el momento del parque de jugar con los niños, sí que es verdad que como él es muy movido, que necesita como tocarlo todo, a veces bastante, los niños como que de alguna manera lo excluyen y lo apartan, y a ver, a nosotros es algo que nos da mucho coraje porque es mi sobrino y es su hijo, pero ya no es porque sea él, sino a cualquier niño, o sea, si estás viendo. Sí que es verdad que son niños pequeños también, pero no es justificación para que lo eches como a un lado y al final no quieras jugar con él porque es que es un niño más, igual que está jugando tú, está jugando el otro, pues él también y él es un niño que, aparte de que es súper alegre y que siempre va a querer jugar contigo, está muy mal utilizarlo para cuando te conviene, que al final los niños son así, pero bueno, también yo creo que esto es un poco tarea de los padres, porque los padres también en situaciones así es como que ven al niño diferente y es como que también lo quieren apartar, como que también le dicen no, tú no, algo así, y eso también pasa en eventos, por decirlo de alguna manera, cuando hay más personas, cuando se trata de cumpleaños, que ven que pues los niños a lo mejor son más tranquilos, pero hay uno que destaca porque es más movido. En el Y caso de mi hijo, cuando voy a los cumpleaños. Otra cosa que quería comentar y preguntaros a los que estén escuchando y tengan familiares o alrededor con TDAH, es que a mi hijo le encanta jugar con niños más grandes que él, de 12, 13, 20, 16, a la pelota, al baloncesto, lo que sea. Con niños pequeños, pequeños en el sentido de su edad, es lo que está comentando él, pelea mucho más y no le apetece mucho jugar. Pero con niños más adultos le encanta jugar, siempre se va con los niños más grandes. claro, y también quería que ella dijera algunas de las típicas manías que, pues que tiene el niño y que quizás pues tengan muchos niños más, porque a rasgos generales pues son como las típicas que suelen tener y así pues también conocéis un poco pues cuáles son. Vale. Bueno, pues una de ellas es morderse los labios. Pega todo el día mordiéndose los labios como si se lo fuera a arrancar. Otra de ellas es que le molesta las etiquetas de toda la ropa. Piscarse la oreja lo hace desde pequeñito. Lo que es estirarse como si fuera a arrancarte la oreja. O cuando está muy cansado y está pegado a ti, te tienen que tirar de la oreja. Y hacer constantemente ruiditos con la boca, o silbar. Pero eso lo hace él para regularse. ¿Vale? Para concentrarse y relajarse. Es más, cuando está haciendo los deberes, se pega así, es que está así, tirándose de la oreja, o silbando, o moviendo la pierna y haciendo ruido. Son mecanismos que utilizan ellos mismos para controlar un La, poco la la impulsividad. impulsividad que tienen y bueno, al final es una forma buena para ellos. Y como he dicho antes, pues para coger información sobre esto también es muy bueno pues leer libros, escuchar entrevistas y demás
donde dan información sobre esto, porque a veces pues como que hay poco conocimiento sobre ello, porque hay poca información. Así que quiero que pues ella recomiende como libros que a ella le han servido, que le han gustado y que han visto de que les ha servido de ayuda y para tener pues más información también. Claro. Los tengo aquí apuntados en el teléfono para que no se me olviden, porque claro, son tres, más el autor, el nombre del libro y demás. Bueno, pues de Ángel Valor, que es TDAH en la piel de un niño, ¿vale? Habla de cómo un niño tiene el TDAH constantemente metido en el cuerpo, la impulsividad, la hiperactividad, habla de estrategia, habla de todo tipo de conducta, ayuda mucho a los padres y a los niños también para regularse. Otro libro es Niños Complejos, de... Elaine Taylor Cleus. Vale. Me encanta, ese libro me encanta porque además habla un poquito de todo en general, ¿no? De la estrategia y demás, pero tiene como juegos para que los niños puedan hacer, para la concentración y todo. Y a él además quizás y lo ha visto y le encanta. Los juegos que vienen en ese libro le encantan. Bueno, déficit de atención con hiperactividad. Eso es un manual para padres y para profesores, para educadores. Que ese es otro libro que me encantó y además me lo regaló una profesora que yo tuve, que es una maravilla, y es de Isabel Orjales Villar. Algo que quería recalcar también es que los juegos, además de que, bueno, puede leer libros y demás para entender más del proceso y que le sirva también al niño, pero los juegos también es como que les sirve muchísimo a los niños, porque además hay ciertos juegos como que están diseñados para ellos y al final ellos se entretienen, es una forma de soltar pues todo lo que tienen dentro y es una forma también de regularlos, así que puedes buscar un poco que se puede, que puedes Sí, sí, encontrar, muchísimo, la verdad que muchísimo. incluir ya esa entrevista donde al final pues hemos intentado dar bastante información, mostrar una realidad que como antes decía pues cada realidad es distinta, pero puede servirte de alguna manera y espero que te haya servido de alguna manera el escucharlo, el sentirte reflejado, si tienes a alguien cerca, si eres tú misma. mm, y eso, si conoces a alguien que puede interesarle esto porque crees que le va a venir bien, pues se lo puedes compartir. Y yo quería que terminaras con un consejo que le des pues, a los padres o incluso a cualquier persona que lo esté escuchando para que entienda más sobre la situación de los niños, incluso de ellos mismos si son más adultos o lo que sea. Simplemente un consejo. Vale, el consejo que daría es que sean un poquito más comprensibles con ellos y que tengan paciencia, porque hay que tener mucha y que son puro nervios, pero son alegría. Totalmente, es que son pura luz. Lo que pasa que a veces es complicado porque el estar en constante movimiento, pues te dificulta a ti, te dificulta al niño si es el caso de un niño, pero al final es bastante importante eso, el tener paciencia porque aunque a veces creas tú que no la tienes, pero hay que tenerla porque si para ti es importante esa persona, pues eso. Y sobre todo, bueno, el consejo lo iba a dar ella, pero yo también me meto un poco y es el que les haga brillar diciéndole pues que puede conseguir lo que quiera, que Y que son muy valientes, porque no tienen miedo a nada. Hay que decirle que en esta vida hay muchas personas y muchas circunstancias y muchas cosas malas, pero hay que seguir adelante, nunca quedarse quieto, porque van a brillar, van a brillar. Y yo lo sé que mi hijo va a brillar, porque es pura magia. Me ah, emociono. es que es normal, es normal. Bueno, pues esperamos desde aquí que os haya gustado este episodio, Y que esta os haya servido de mucho, porque a mí me ha servido para soltar, que tenía mucho dentro. y qué importante es eso. Así que nada, esperamos que os haya servido, que desde aquí os abrazamos, que
paciencia con todo si estás viviendo por esto, si eres tú, si es un niño cercano a ti o lo que sea. Y nada, espero que te haya gustado esta especie de entrevista que le he hecho y que se ha abierto mucho, que Demasiado. a veces a ella le cuesta y la verdad que siendo mi hermana pues la tenía que traer y hablar sobre esto. Y como os decía al principio de este episodio, pues mostraré esta realidad que a veces pues no se enseña tanto y desgraciadamente a veces lo que no se enseña no existe en el sentido de Y no lo que validan, no lo validan. en el sentido de que como no se ve, pues para algunas personas como que no está esto y es súper importante visibilizarlo. Así que, y también por supuesto, vuelvo a repetir de que no somos expertos en nada, que hablamos desde la experiencia que tenemos con mi sobrino y lo que es su hijo. Si tú notas que hay algo de las cosas que hemos hablado que la tienes tú, que la tiene alguien cercano a ti, evidentemente acuda a profesionales, porque Lo nosotros más importante. te hemos contado nuestra experiencia así, pero donde tienes que ir para comprobarlo bien, no decir por decir mi Tengo hijo tengo TDAH o lo TDAH. que sea, no. Acuda a profesionales y que ellos al final te van a informar, te van a hacer las diferentes pruebas y al final pues eso. Sobre todo aceptación y ver que cada niño es diferente, que no eres raro o no eres un ser extraño por tener esto o por tener lo que Ah, sea, da igual lo que para nada. sea, que al final todos somos iguales dentro de lo que cada uno somos diferentes. O sea que eso. Qué bonita frase. Y nada, que me ha hecho muchísima ilusión traerla y tenerla aquí a hablar sobre esto A mí porque, también. porque ha sido muy guay. Así que esperamos desde nuestro corazón y desde todo nuestro ser que os haya encantado y nada, nos vemos pronto.